Buenos días, yo soy José Daniel Caicedo Manrique, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander. En esta ocasión vamos a hablar sobre la caracterización del voltaje, del sensor de corriente y el sensor de voltaje utilizados para la elaboración de un medidor de potencia. Para ello nosotros debemos que entender algunos conceptos, como lo es el concepto de voltaje. Entonces, el voltaje es una medida resultante de una comparación de dos cosas que se pueden cuantificar. Entonces, ¿yo cómo puedo cuantificar esas dos cosas? Cuando en el laboratorio yo utilizo el multímetro, yo estoy comparando dos puntos. Entonces, como nosotros sabemos, la medición de voltaje se hace en paralelo. Entonces, ahí yo estoy midiendo la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos. También debemos que identificar qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recurre a un material por una sección transversal. Identificar también qué es resistencia, en este caso resistencia eléctrica. Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. Luego que nosotros identificamos estos conceptos, también debemos que saber qué función cumple ese sensor, ¿no? Entonces, el funcionamiento del sensor de corriente nos sirve para medir corriente alterna y corriente continua. Bueno, eso es según la naturaleza de la corriente, ¿no? Él nos sirve para esas dos naturalezas, alterna y continua, lo cual nos permite medir la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa un conductor. Cuando la corriente fluye por un canal de cobre, genera un campo magnético que es detectado por un sensor tipo Hall y es convertido en una tensión. Entonces, ese es el funcionamiento de nuestro sensor de corriente. Ahora vamos a hablar del sensor de voltaje. El sensor de voltaje es útil para medir voltajes de corriente alterna, más o menos hasta 250 voltios. Este sensor incluye un transformador para generar seguridad. Lo que pasa es que este sensor es como una escala de medida que yo voy a tomar del voltaje. ¿A qué me refiero con eso? Como yo no puedo conectar directamente mi Arduino al voltaje 110 y yo voy a utilizar ese potencial, entonces el sensor de corriente yo lo utilizo para que me cuantifique esa medida en un voltaje más pequeño y así pues como es una escala yo voy a saber que estoy trabajando a 110 voltios. Como tal es para trabajarlo en Arduino que se utiliza un sensor de voltaje. Luego de eso yo tengo que saber cómo cuantificar la energía eléctrica. Entonces la energía eléctrica es la carga de corriente multiplicada por el potencial. También de eso tengo que saber entonces cómo cuantifico mi potencial. El potencial yo lo cuantifico, o bueno, el potencial es igual a la intensidad eléctrica por el voltaje. Luego de que nosotros ya tenemos estos conceptos definidos, nosotros vamos a analizar las curvas que nos da el fabricante de estos sensores. Entonces, como podemos ver, la caracterización del fabricante para este sensor es una gráfica de corriente versus voltaje, como podemos observar. Se puede decir que es como una regresión lineal, se comporta linealmente, ya que pues hay un comportamiento constante y ese comportamiento constante nosotros lo podemos evidenciar por medio de la pendiente de esta ecuación. Luego que nosotros analizamos esa gráfica, vamos a analizar la gráfica del fabricante para el sensor de voltaje. Entonces este es el sensor de voltaje que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio. Y pues aquí bien podemos observar la caracterización que nos hizo el fabricante. Entonces, ¿yo cómo hago para registrar los datos? O sea, para yo hacer la caracterización. Entonces, nosotros vamos a hacer un montaje, bueno, aquí tenemos los esquemas pictóricos. Esto es para el sensor de corriente. Entonces, pues aquí yo tengo un terminal, el cual lo voy a conectar a 120 voltios o a 110, como nosotros los conocemos, que es la luz que tenemos en nuestros hogares. Este bombillo aquí va a ser de resistencia y pues aquí yo voy a medir los valores que voy a tener. Entonces los valores, según este circuito yo voy a medir esos valores. Aquí los voy a registrar y los voy a graficar en Excel. Luego de que yo mido registro esos valores, yo también registro los del sensor de voltaje, que aquí tenemos la configuración y aquí son los datos que tenemos para hacer nuestra caracterización. Luego que nosotros tenemos esos valores, nosotros nos vamos a Excel, comparamos. Esto es para la caracterización del sensor de corriente. Entonces tenemos nuestra corriente y nuestro voltaje.
y podemos observar que el comportamiento es muy similar al comportamiento del fabricante. Entonces ese sensor está bien, porque eso es lo que nosotros estamos comprobando, su funcionamiento. Y por último tenemos la caracterización del voltaje del sensor de voltaje. Entonces podemos observar, hacemos lo mismo, comparamos los datos en Excel y podemos observar que el comportamiento es similar al del fabricante.